Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto tenerlos una vez más en estos cursos de inglés y vamos a darle continuidad en este día a este tema que se llama adverbios de frecuencia. Hola, mi nombre es Iván Granados y hoy te voy a enseñar cómo expresarte correctamente cuando quieres hablar de qué tan frecuentemente hablas o haces alguna actividad. Bueno, antes que nada me gustaría comentarte que los adverbios son aquellos que modifican de alguna manera al verbo o la acción. Hay adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de lugar. En este caso nos vamos a enfocar a estos adverbios de frecuencia, que como podemos ver, tenemos always, que significa siempre, usually u often, que significa usualmente, sometimes, que significa algunas veces, seldom, pocas veces, y never, que significa nunca. Como ya les había comentado en algún momento, pues es mucho mejor cuando relacionas un conocimiento con una emoción o con una actividad que es verídica, ¿no? Que haces en la realidad. Ejemplo, vamos a decir, yo por ejemplo como la mayoría de las veces a las 2 de la tarde, pero no siempre. Entonces, ¿cuál de estos adverbios de frecuencia creen que debería utilizar? Pues always, como acabo de decir, no podemos utilizar porque no es siempre. Rara vez o pocas veces, tampoco. Este significa seldom, significa pocas veces o rara vez. Y nunca, pues no, porque acabo de decir que algunas veces sí. Entonces lo más lógico sería usually u often. Ok, entonces vamos a poner la oración y vamos a escribirla toda con negro. I usually. Y ahorita remarcamos los colores para que no olvidemos cuáles son los elementos gramaticales de toda oración, que son sujeto, verbo y complemento. I usually eat at 2 o'clock, por ejemplo. Ok, allá yo les recomiendo que ustedes hagan sus propios ejercicios, incluso que los suban a los comentarios, como en otros casos ha sido, con el objetivo de que ustedes mismos aprendan. El inglés no es una materia que se aprenda nada más viendo, como las matemáticas igual, sino haciendo ejercicios. Como recordarán, vamos a utilizar el verde para lo que viene siendo el pronombre, el negro para lo que viene siendo el verbo y el rojo para lo que viene siendo el complemento, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo utilizo otro pronombre? Eso sí es bien importante, porque lo que no debemos de perder de vista, de igual manera que no perdemos de vista los colores de la oración, hay que conservar en la mente que debemos de utilizar las reglas normales de una oración. Y sobre todo me refiero al uso de terceras personas con respecto al verbo, o más bien al verbo con respecto al uso de los pronombres. ¿Qué pasa si yo cambio aquí I por she? Pues es bien importante recordar que la regla nos dice que el verbo tiene una terminación especial, ya sea que le agreguemos una S, una ES, o en otros casos, como el verbo de have cambia a has, ¿ok? Entonces sería she usually eats at 2 o'clock, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver varias reglas que nos van a ayudar, pues no reglas, sino recomendaciones que nos van a ayudar a identificar. Primera recomendación, no olvidar que el verbo siempre va a tener que ir acorde con el pronombre, ¿de acuerdo? Y que la estructura gramatical siempre tiene que ser sujeto, verbo y complemento. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, vamos a decir, casi nunca duermo mis 8 horas? Ahí vamos a poner seldom, ¿ok? Les decía, se aprende más cuando es algo real, así que yo les recomiendo que me suban ahí en los comentarios el ejemplo de cuántas horas duermen en la realidad ustedes, pero obviamente para cada caso pues va a ser diferente. Ok, entonces vamos a poner, bueno, ahorita ponemos lo de los colores, vamos a tener que borrar toda la oración y vamos a ponerla toda con negro y ahorita ponemos los colores que representan cada parte de la oración, ok. I seldom. Ya no es tan fácil cuando uno tiene familia que duermas todas tus horas como cuando eras solteros. I seldom sleep 8 hours, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Recuerden, el verbo va con negro, aprovechando que ya lo tenemos aquí.
ponemos el sujeto con verde y el complemento con rojo. ¿Vale? Ahí tenemos ya nuestro complemento. ¿Y qué pasa? Nuevamente, si yo quiero cambiar el pronombre, pues obviamente vamos a tener que hacer el cambio correspondiente al verbo. Ok, en este caso, yo quiero poner en lugar de yo mismo, vamos a poner Joe. Bueno, ya lo pusimos con verde. Joe seldom sleeps. Y vamos a ponerlo también con un color diferente para que se note y no olvidemos el hecho de que tenemos que cambiar el verbo respecto al pronombre. Joe seldom sleeps 8 hours. A lo mejor nada más duerme 5 horas. Y así consecutivamente podemos utilizar cualquiera otro de los adverbios de frecuencia y solamente recordar dos cosas. Una, que tenemos que utilizar la estructura que ya conocemos de una oración, sujeto, verbo y complemento. Y dos, que el verbo se pone en función del pronombre que estemos utilizando, puede ir variando. Ok, bueno, pues, ¿qué pasa ahora si yo quiero hacer una pregunta con esta información? Muy fácil, muchachos, muy fácil. Nada más no se olviden que el sujeto tiene que ir pegado con la expresión de tiempo. Así que, si me dicen, bueno, borramos la oración completa, vamos a decir, ¿cómo era el orden? Pues muy sencillo. Ustedes ya conocen, y si no, refiéranse al video de terceras personas o de presente simple, para que ustedes conozcan cómo se hace una oración. Antes que nada, pues sabemos que tenemos que utilizar un auxiliar, que es do o does, para terceras personas, ¿ok? Y después, ¿qué va? El sujeto. Does Susan. Vamos a poner aquí, does Susan eat at 2 o'clock? Aquí, ojo, como ya tenemos el sujeto que nos señala que es la tercera persona, el verbo ya va en forma simple. ¿Ok? At 2 o'clock. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde puedo poner la oración o el adverbio de frecuencia? Pues fácil, les acabo de decir que siempre va pegado al pronombre inmediatamente después. Entonces aquí sería does Susan usually eat at 2 o'clock, por ejemplo. Y eso es bien importante porque a veces nos confundimos si va al principio, al medio, al final, o antes o después del nombre o pronombre. Entonces aquí yo pondría does Susan. Bueno, por el espacio vamos a poner often eat at 2 o'clock. Y obviamente no debemos de olvidar el signo de interrogación. Ok, ya que tenemos todo esto, vamos a poner otro ejemplo con otro pronombre para que veamos también el otro uso del auxiliar. En este caso yo quiero poner do we often eat at 2 o'clock. Vamos a suponer que tenemos una plática, mi esposa y yo. Entonces, nosotros usualmente o algunas veces comemos a las 2 de la tarde, cuando sabemos que no, un decir, ¿no? Y bueno, aquí es bien importante que sepamos que podemos utilizar cualquier otro adverbio y siempre debemos recordar que va inmediatamente después del lado derecho del pronombre o de bueno, si es el nombre de una persona, del sujeto, quiero decir. Ok, entonces, do we usually eat at 2 o'clock? Vamos a ponerle así. Usualmente comemos a las 2. Igual, vamos a practicar con varios para que no se nos olvide. Do we always o do we never? Nunca comemos a las 2. ¿Ok? Y obviamente pues la respuesta ya pues depende de la situación. Yes we, ahí tenemos de dos. Yes we do. O yes we eat at 2 o'clock. La otra respuesta sería yes we always o we never. Vamos a ponerle para ser congruentes. We never. Y aquí pues más que yes sería no. No, we never eat at 2 o'clock, ¿ok? Aunque podamos aceptar esa respuesta como posible, pues es para negativo, pues obviamente es porque utilizamos no. Entonces mejor lo hacemos de esta manera. No, we never eat at 2 o'clock, ¿ok? Es mejor así.
Y de esta manera, chicos, pues ustedes nada más recuerden. Estos son los significados. Número 2, tenemos que seguir el orden de las estructuras que ya conocemos. Ok, el verbo de negro y el complemento de rojo. Sin olvidar, como en los videos anteriores, que el auxiliar es de azul. De esta manera cumplimos con las dos reglas. Número 1, los elementos de la oración deben de estar incluidos completamente, porque si nos falta un color, bueno, aquí ya cuando tienes experiencia no es necesario poner los colores, pero cuando estamos aprendiendo yo les sugiero mucho utilizar los colores para que al momento de que falte uno de los 4 colores que siempre usamos, distingamos que sí nos falta un elemento. Y la siguiente situación que considero que es muy importante es que el pronombre y el verbo tienen que ser congruentes, porque ya sabemos que para tercera persona le agregamos una S. Y bueno, chicos, pues esto es todo por hoy. Me da mucho gusto tenerlos en estas clases y espero que aprendan de la mejor manera posible. Recuerden que me pueden mandar en sus comentarios un ejemplo para que lo podamos verificar y para que ustedes mismos practiquen. Que tengan muy excelente día. Hasta luego.